Boas noites, Presidenta da Diputación, señoras e señores diputados, señoras e señores, moitísimas grazas pola súa asistencia a esta actividade do Ateneo de Pontevedra. Teño encomenda de ser brevísimo, vou no ser, só 4 cousas. A primeira, a que dixen, agradecer a súa presenza porque realmente é unha maravilla ver este espazo cheo de persoas interesadas pola oferta dunha asociación cultural como é o Ateneo de Pontevedra. En segundo lugar, o que vimos é un anaquiño de la visitadora de prisiones que podedes vela, se tedes interese, enteira na páxina web de Radio Televisión Española cunha duración aproximada d'1 hora e media, creo, non? En terceiro lugar, bueno, pois, poñer en relevancia que este é un acto dunha nacente Federación de Ateneos de Galicia. Ana Caballé estivo en Santiago onte, hoxe está en Pontevedra, pasado mañán está en Ferrol. Son todas cidades de Galicia onde hai ateneos e onde se está constituindo unha rede de ateneos de Galicia. Tamén quero agradecer a colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Ateneo de Pontevedra para organizar actos deste tipo. Parece unha colaboración interesantísima e espero que fructifique noutro tipo de actividades e de actos. E logo xa para rematar, agradecerlle a Ana Caballé que atendeu dunha maneira tan xenerosa a nosa solicitude de que viñese a Pontevedra a falarnos do seu libro e da figura de Concepción Arenal. O século XIX realmente é un século, e sobre todo en Galicia, de mulleres cunha voz fundamental e potentísima. Comentábamos hoxe con Ana as figuras de Juana de Vega, de Emilia Pardo Bazán, de Rosalía de Castro e de Concepción Arenal. Realmente o século XIX en Galicia falou con voz de muller e eu penso que iso é moi importante reseñalo e decilo. Nada máis, deixo vos ca diputada María Ortega. Grazas. Ola, boas noites a todas e a todos. Como xa dixeron, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós para participar neste acto. Eu primeiro, tedesme que perdoar, pero teño que agradecer en primeiro lugar ao Ateneo de Pontevedra que se achegara un día ao meu despacho e me propusera realizar este acto. No momento, como dixeron, non podía decir que non, sentime obrigada a solicitar ao resto de compañeiras, a presidenta, a compañeira deputada de Igualdade, Isaura, colaborar para colaborar neste acto porque considero que a figura de Concepción Arenal forma parte do patrimonio do noso país, non? E, ademais, forma parte do patrimonio histórico feminino do noso país. Hai que poñer en valor a todas estas mulleres que na Galiza tiveron un papel fundamental nunha época onde que as mulleres falaran era incómodo e revolvía moitos estamentos. Concepción Arenal puso o pensamento feminino nunha sociedade machista, moi machista, onde a muller estaba invisibilizada no oído público. E, ademais, tiña que facerse por parte da Deputación de Pontevedra e tiña que facerse este acto en Pontevedra porque Concepción Arenal residiu en Pontevedra ao final xa da súa vida, 6-7 meses, pero ao redor da súa figura naceron os faladoiros con persoeiros ilustres da sociedade pontevedresa, todos homes, e a muller pois poñendo tamén o acento feminino a esa Pontevedra daquela época. Entón, moitas grazas a vos, ao Ateneo de Pontevedra, por achegarnos esta proposta e poder ser quen de participar e apoiarvos nesta iniciativa. E, dende logo, eu creo que falo por boca dos compañeros e compañeras da Deputación, que se as propostas que nos fai o Ateneo son do interese do calado desta, por suposto que a colaboración continuará no tempo. Moitas grazas. Paso a palabra, Presidenta. Carmen. Boas noites, boas tardes, noites a todas e a todos. Eu tamén quero ser breve, porque aquí estamos para escoitar a unha grande muller que vai falar doutra grande muller.
Anna Caballé é desas mulleres que, perdónenme se digo, que sí que hai xente que é imprescindible, non? Sempre decimos, non hai ninguén imprescindible, pois sí, hai xente que é imprescindible. E Anna Caballé o é polo seu compromiso co feminismo, co seu compromiso por poñer nomes, rostros e biografías a grandes mulleres que foron invisibilizadas, silenciadas, en moitos casos esquecidas. E cando non foi así, que é o caso de Concepción Arenal, que é unha desas mulleres que a memoria mantivo, pero que non mantivo en todo o seu poderío, nin contando toda a súa verdade. Porque das mulleres casi nunca se conta toda a nosa verdade. E ela, Anna Caballé, escribe sobre Concepción Arenal contando toda a súa verdade, producto da investigación. Nós somos un país, o di Anna Caballé, non o digo eu, no que non somos moi de biografías, non somos de manter a nosa historia, cousa que é un erro gravísimo. Pero claro, se a biografía dunha muller, entón a cousa é moito peor, non? Así que eu, en primeiro lugar, quero agradecerlle moitísimo a Anna Caballé que este facendo este percorrido por Galicia, que este esta tarde en Pontevedra para falar de Concepción Arenal e moito máis este ano que se cumplen 200 anos do seu nacemento. Este vai a ser o primeiro acto de moitos actos que imos facer dende a Deputación de Pontevedra e que a min, dende logo, tamén me gustaría que traballáramos man con man co Ateneo. Eu creo que os Ateneos teñen hoxe máis sentido que nunca, inda que haya xente que diga todo o contrario, pero eu creo que teñen máis sentido que nunca. Nun mundo donde o sensacionalismo é o que impera, donde a irracionalidade é o que impera, donde o Twitter, é dicir, os 140 caracteres é o que impera, donde as titulares, moitas veces sin ningún contido, simples titulares para chamar a atención que non deixan nada dentro da humanidade é o que impera, precisamos máis que nunca da reflexión. Ademais da reflexión libre, da reflexión feita dende a diversidade de ideas, que se sean capaces de dialogar e de construir unha sociedade onde o pensamento sexa o centro da relación entre as persoas. E ese papel o leva xogando durante moito tempo o Ateneo. Ese sempre foi importante, tamén neste momento é imprescindible. Esta é a noite dos imprescindibles e das imprescindibles. Así que gracias polo vosso traballo, non somente por esta idea que comentou María Ortega, a miña compañera de goberno provincial, como naceu, sino por todo o traballo que desenvolvedes, non? A prol da cultura, a prol do debate sereno, das ideas que tanto precisamos, non? E ademais sempre facedes neste tono maravilloso, non? Reflexivo, e que precisamos tanto de reflexión que, bueno, unha se sente gratificada de que exista o Ateneo de Pontevedra. Eu quería decir isto. Emociona ver esta sala chea de xente, é así, emociona, porque eso significa que nos interesa falar das cousas que importan, e falar de Concepción Arenal, e falar de moitos contidos que importan, realmente, falar do que importa, non? E, polo tanto, pois emociona, non? Ver isto cheo a min, créedeme, eu non esperaba unha sala tan ateigada de persoas, de xente, de mulleres e de homes. Falaba, e con isto vou a rematar, o presidente do Ateneo, de que nós tivemos na finais do século XIX, principios do XX, grandes mulleres, non? De feito, a nosa muller é Rosalía de Castro, a nosa persoa, é dicir, a persoa máis recoñecida a que
visibiliza Galicia, é unha muller cousa estrana, pero bueno, estou con querimos, é Rosalía. E xunto a ela, pois, mulleres como Emilia Pardo Bazán, como Concepción Arenal, pero tamén tantas outras invisibilizadas, silenciadas, esquecidas e enterradas. Porque hai aquí unha muller nesta provincia, eu contaba a Ana Caballé, porque a temos que levar a todos os sitios, igual que ela leva a Concepción Arenal, que era María Viñals. María Viñals foi unha muller que naceu no Castelo de Soutomaior, era íntima amiga de Rosalía, de Emilia Pardo Bazán, de feito, era un centro cultural o Castelo de Soutomaior, e ali ían moitas veces. Polo tanto, esa muller que era cultísima, que falaba 5 idiomas, que era pintora, que era escritora, que era unha muller feminista, que daba conferencias por toda España, que era un alma moi relevante no Ateneo de Madrid, Ateneo, outra vez os Ateneos, e que deu conferencias sobre a situación da muller e demandas para ela, e que coñeceu a todas estas mulleres, pois eu hoxe a quería nomear tamén aquí, porque precisamos de que haxa xente que recupere a mirada lila, a mirada das mulleres, e todo o que aportamos as mulleres a nivel científico, a nivel cultural, a nivel literario, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. E foron tantas as que o fixeron, e son tantas as que o fan, que falar delas é falar de outra humanidade. Bueno, é falar da humanidade, porque se nós non estamos, non hai humanidade, somos o 52% da poboación, e hai que falar de nós, e de contar as nosas historias, e contalas cunha mirada, coa mirada que temos as mulleres cando demandamos que se fale de esa historia esquecida e olvidada. Así que hoxe é unha grande tarde, é un día importante, imos a falar de Concepción Arenal, e o vai facer nin máis nin menos que Ana Caballé, unha muller recoñecida, coñecida, unha muller, unha estudiosa, unha muller moi rigurosa, unha muller feminista, e unha muller que cando fala na súa voz fala nin máis nin menos que a verdade. Eu creo que non hai nada máis fermoso que falar coa verdade, non? E, polo tanto, disfrutade de Ana Caballé e poñamos toda a nosa atención en Concepción Arenal para seguir contándoa, para seguir falando desta grande muller que certamente foi, seguramente, en Galicia, dende logo, pero tamén no Estado español, unha voz preclara e seguramente a muller, a primeira voz feminista que houbo no noso país. Así que un placer, moitísimas gracias Ateneo, moitísimas gracias Ana Caballé, moitísimas gracias María, moitísimas gracias Isaura. Estes son os actos que cambian o mundo. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que estoy conmovida por la presentación de la presidenta de la Diputación. Yo no me esperaba este elogio y no sabía si meterme debajo de la silla, porque evidentemente, como dice San Agustín en sus confesiones, ego non sum dignum. O sea, yo no merezco esa presentación, pero se la agradezco muchísimo a la presidenta, y yo creo que es ella la que ha, digamos, la principal causante y la que tiene ese poder de convocatoria, y no yo, pero en todo caso muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en este acto. Muchas gracias a la Diputación de Pontevedra y, por supuesto, al Ateneo de la ciudad. Me parece que la invitación de Xaime Toxo desde el principio, pues para mí fue una gran satisfacción, porque no es lo mismo, y ayer al llegar lo pude comprobar,
venir aquí sin conocer prácticamente a nadie y hacer viajes pues desde el hotel al Museo de Pontevedra y consultar los papeles que allí tienen de esta mujer, de esta gran pensadora, que volver, digamos, con el libro ya escrito y viendo que ha tenido un cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una gran satisfacción, sobre todo porque, digamos, en ese caso, en la biografía que escribí de Concepción Arenal, fue un riesgo para mí, ¿no? Recuerdo siempre la conversación que mantuve con el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, filósofo, él también, cuando me llamó porque dirigía la colección de españoles eminentes en colaboración con la editorial Taurus. Llevaban publicados varios títulos, como 8 o 10, todos de varones, el cardenal Cisneros, Unamuno, Ignacio de Loyola, Pío Baroja, etcétera, y se dieron cuenta de pronto de que no había una sola mujer, ¿no?, en la colección, de manera que me llamó Javier Gomá y me dice: oye, ¿quieres escribir una biografía de una mujer? ¿Cómo no? Claro que sí. Y entonces le dije, bueno, si es para la colección Españoles Eminentes, a mí me parece que la mujer más eminente que ha habido en España es Concepción Arenal. Pero comprenderán ustedes que yo también me tiré un poco a una piscina sin agua, porque yo sabía poco de Concepción Arenal. Me había quedado la curiosidad por ella cuando preparé una antología titulada La vida escrita por las mujeres y tuve que escribir una semblanza biográfica de 3 páginas sobre ella. Empecé a leer algunas cosas y me quedó la pregunta de si esta mujer podía seguir siendo interesante en el mundo actual, es decir, si su pensamiento seguía vivo o, por el contrario, pues era una mujer que era fruto de su tiempo, pero todos sabemos que la cultura, la literatura, la historia no da cabida a todas las personas que en un momento dado tuvieron una relevancia, ¿no? Entonces, esa pregunta de Concepción Arenal, ¿tiene un pensamiento vivo? ¿Merece la pena rescatarlo o no? Es una pregunta que me quedó en el aire porque no tuve tiempo de entrar, digamos, profundizar en su obra. De manera que, latiendo esa pregunta, digamos, en la recámara, pues, en fin, emprendí la biografía de una mujer para descubrir, digamos, 2 cosas, por una parte, o más, pero en todo caso, 2 para mí muy importantes. La primera, que, perdonen ustedes, espero que no se ofenda a nadie, pero me sorprendió que en Galicia, en general, no hubiera una memoria viva de Concepción Arenal, en el sentido de que hasta que llegué pues, al Museo de Pontevedra y encontré esos papeles, la verdad es que no pude dar con una casa museo, con, en fin, con un espacio que ella hubiera habitado y que se mantuviera. Encontré muy poca información y muy poca memoria. Es curioso que muere Arenal, que es una mujer, digamos, que tiene, cuando muere, una proyección internacional importante, y nadie escribe, habiéndola conocido, escribe un recuerdo de cómo era ella, de qué costumbres tenía. Una cosa que, por ejemplo, pues, la cultura francesa o la anglosajona tiene por costumbre, ¿no? Cuando muere alguien importante, escribir, pues yo conocí a esta persona, y describirla, como decía la presidenta de la Diputación, con un aliento de verdad, no con los grandes ditirambos y elogios, tal que, por ejemplo, merece Arenal cuando se escriben sus necrológicas en los periódicos: esta mujer insigne, esta mujer viril, esta gran pensadora. Sí, pero vayamos a lo práctico. ¿Cómo era, no? ¿Qué costumbres tenía? En fin, el acercamiento que, desde el punto de vista biográfico, pues los biógrafos necesitamos para poder acercarnos a la personalidad de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, comprobé, digamos, lo que decía la presidenta de la Diputación con cierta, digamos, tristeza, y es que la sociedad española ha sido una sociedad muy reacia a la preservación del conocimiento de la cultura biográfica.
podemos respetar la obra y, sin embargo, digamos, la vida de las personas que merecen un respeto y, sobre todo, una memoria perdurable, pues se pierde en muy poco tiempo, ¿no? Y eso es una cosa que a mí, que amo la biografía, me ha preocupado siempre, ¿no? Y haré un breve paréntesis para explicar ese amor que tengo por la biografía. Lo he contado muchas veces, pero no en Pontevedra. Perdonen si han oído esta anécdota en alguna otra oportunidad, pero yo era jovencita, tenía 13 o 14 años y mi padre era abogado, leía de una forma compulsiva casi, leía mucho y leía solo de 3 temas: libros de derecho, porque era abogado; libros sobre la guerra civil, porque era un tema, él había participado en ella y le interesaba mucho; y libros sobre Napoleón, que era una figura que le interesaba especialmente. Bueno, con 13 años, descartados los libros sobre derecho, descartados los libros sobre la guerra civil, solo me quedaba Napoleón, ¿no? Entonces yo empecé con biografías de María Valesca, de María Antonieta, de Paulina Bonaparte, de personajes que a mí me podían parecer como más asequibles, ¿no? Y cuando me matriculé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, me sorprendió mucho que en los 5 años de carrera no hubiera ni un solo profesor. Entonces tuve pocas profesoras, pero tampoco ninguna de ellas, que me citara una biografía, un libro de memorias, una correspondencia, unos diarios, unas cartas, es decir, unos géneros con los que yo estaba muy familiarizada, pues en la carrera no jugaban ningún papel intelectual, ¿no? Entonces, al acabar la carrera, me hice la pregunta: o yo he estado perdiendo el tiempo miserablemente leyendo cosas que no tienen un espacio intelectual, o aquí pasa algo, ¿no? Y pues llevo muchos años trabajando y intentando, digamos, despertar la curiosidad y promover, diríamos, los géneros auto-biográficos en la sociedad española, porque creo que nosotros tenemos personalidades absolutamente excepcionales. Y el caso de Concepción Arenal es una de ellas. Entonces, un descubrimiento, una constatación es la que acabo de mencionar, y la otra es que cuando yo empecé la biografía estaba convencida de que Concepción Arenal pues era una dama de la caridad, una dama dedicada a la filantropía, etc. Pero con el tiempo fui cambiando de opinión. Es decir, que yo empecé a leer su obra. La verdad es que la obra de Arenal, los títulos de su obra no te los llevarías por la noche, no los pondrías en la mesilla de noche, ¿no? Las colonias penales en Australia y la pena de deportación. Hombre, no es un título muy atractivo, ¿no? Estudios penitenciarios, Manual del visitador del pobre. Son títulos, en fin, yo no me veo ahora en una librería, por favor, deme el Manual del visitador del pobre, ¿no? No son títulos atractivos, aunque ella nunca se lo planteó, porque buscaba, con el sentido eminentemente práctico que tenía de la vida, buscaba títulos que se ajustaran exactamente al contenido de lo que quería escribir, ¿no? Por tanto, si son las colonias penales en Australia, no vamos a perder el tiempo. Muy bien, yo empecé a leer la obra de Arenal con esos títulos disuasorios, pero me di cuenta de que los primeros capítulos de todos esos volúmenes eran capítulos donde Arenal se planteaba, diríamos, la epistemología del conocimiento que se proponía estudiar, ¿no? Por ejemplo, lo he citado en otras ocasiones, pero el Manual del visitador del pobre. Bueno, pues uno se imagina, o una se imagina un libro práctico, y efectivamente la segunda parte es práctica, pero empieza con una pregunta muy chocante. ¿Qué es el dolor? Es la primera pregunta con la que nos enfrentamos en ese libro. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? Y
es un libro en el que a partir de ese primer capítulo Arenal gesta una teoría del dolor que además ya marca todo su futuro intelectual, ¿no? Ella tenía la convicción de que el eje, diríamos, el mimbre fundamental de la vida humana no era la felicidad, que parece como la aspiración que todos tenemos, sino el dolor, el sufrimiento, la inquietud, la preocupación. Las vidas humanas, decía Arenal, están llenas de preocupaciones, de inquietudes, de angustias, de problemas, de situaciones que hay que resolver. Entonces, la idea suya, siempre con ese carácter eminentemente práctico que presidió su obra y su pensamiento, la idea de ella es: ¿por qué no educamos a los niños en el sufrimiento en lugar de en la felicidad? Es decir, si les enseñamos a poner a trabajar el dolor que inevitablemente encontrarán en la vida en favor suyo, en favor propio, realmente podrán extraer un beneficio, una ventaja de lo que en un principio, en un primer momento, es una desventaja, que es la preocupación, la angustia, la depresión. Llamémosla, hay muchos elementos, diríamos, que, en fin, que son resistentes a la buena marcha de las cosas. Entonces, ella empieza a gestar esa teoría del dolor que después le da muchas vueltas, le da diferentes interpretaciones, pero, bueno, en fin, pensé, bueno, es una casualidad. Pero no, en uno y otro libro ella abre todos los libros con preguntas que son verdaderamente filosóficas, ¿no? Hoy mismo en el Museo de Pontevedra he repasado las primeras páginas de un ensayo que ella no quiso incluir porque tenía su orgullo en las obras completas, 23 volúmenes de obras completas. El ensayo que ella dedica lo titula Juicio crítico sobre el padre Feijóo, ¿verdad? Y empieza, casi me parecía imposible, empieza diciendo, preguntándose, ¿qué es la posteridad? Claro, porque es ella que en ese momento se erige, vamos a decirlo así, en alguien que revisa, porque es la convocatoria que había formulado la ciudad de La Coruña, en fin, para un concurso sobre la revisión de las ideas de Feijóo, y ella se propone revisar las ideas de Feijóo. Y entonces empieza preguntándose qué es la posteridad, para, evidentemente, plantearse un objetivo. Vamos a ver si Feijóo merece esa posteridad, merece que sigamos recordándolo, leyéndolo, estudiándolo, interpretándolo o no. ¿Y qué esperamos de la posteridad? Entonces ahí, claro, como siempre, unas primeras páginas en las que Arenal se ciñe a pensar en quién merece, qué merece y qué no merece la posteridad. Bueno, en todos los libros de Arenal, ella parte siempre de preguntas filosóficas. Entonces, yo dejé para el final de los 23 volúmenes de la obra completa, dejé para el final las colonias penales en Australia y la pena de deportación, porque ese título se me hacía muy antipático. Entonces, yo soy una profesora de literatura y, la verdad, pues con ese título pensé, bueno, me voy a aburrir soberanamente, ¿no? Y entonces empiezo a leer el libro y, primera pregunta, ¿qué es el ser humano? Bueno, ¿qué es el ser humano? Perdona, ¿me estás preguntando qué es el ser humano? Efectivamente, empieza. Y la segunda pregunta, ¿qué es la libertad? ¿El ser humano tiene derecho a la libertad? Claro, ella tiene un objetivo, que es que pues, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas había propuesto, digamos, un concurso de ideas, porque en aquel momento la sociedad española y el gobierno tenía un problema. ¿Qué hacer con los penados? Se construyen cárceles en el centro de las ciudades, por tanto se invierte en nuevos edificios porque los que había eran edificios que no reunían ninguna condición, o por el contrario
hacemos como está haciendo Inglaterra, Gran Bretaña, que está enviando a los penados de larga duración a colonias a miles de kilómetros. Estados Unidos, Australia, es decir, que dejan de verlos y, por tanto, de ser un problema para la sociedad. Arenal, evidentemente, concurre a ese concurso convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ella, en fin, hace una argumentación perfecta y el gobierno español, sin reconocérselo a ella como debía, pero quedó completamente convencido de que era un error seguir invirtiendo en las colonias penales, por ejemplo, de Ceuta, o las que se podían proponer pues, en Perú, en México o en Filipinas. Y se invirtió en las cárceles llamadas modelo, que, bueno, son una referencia hasta hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, fue con ese ensayo de las colonias penales, con esa pregunta, ¿qué es el ser humano?, que entonces comprendí algo. Y es que Arenal es una mujer con una profunda vocación filosófica. De vivir en nuestros días, Arenal hubiera sido una filósofa, una pensadora ética, que era, digamos, su gran preocupación. Pero claro, vive en el 19. En el 19 no podía una mujer ubicarse en un espacio público escribiendo un libro de filosofía. Le hubieran dicho, pero ¿cómo? ¿De dónde sale esta mujer? ¿Dónde ha estudiado? Las mujeres ni siquiera en 1857, por poner un año, no sé por qué ahora he dicho podía decir cualquier otro, pero en fin, perdónenme, no podían acceder a una biblioteca. Las escritoras románticas, en fin, dirigen al director de la Biblioteca Nacional en Madrid sus peticiones y él les envía un ujier a sus casas, las que viven en Madrid, enviándoles el libro que necesitan para escribir, pues un libro de historia o de lo que fuere, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, las mujeres no disponían de una educación reglada. ¿Cómo podían atreverse a ocupar el espacio público con un libro, digamos, de filosofía? Entonces, realmente lo que hace Arenal es articular ese pensamiento filosófico a través de un espacio, de una gestión que era permitida a las mujeres de la época, que era la caridad, la filantropía, la beneficencia. Ese era un espacio en el que las mujeres no solo eran aceptadas, sino que en muchos casos eran las principales protagonistas, ¿no? Entonces, lo que hace Arenal es utilizar, en el mejor sentido de la palabra, pero utilizar, digamos, el pretexto de la caridad para en sus libros, digamos, desarrollar un pensamiento ético, que era realmente la disciplina para la que ella estaba dotada. Es decir, que Arenal, yo entiendo que era una mujer, ella era muy consciente de su inteligencia y de hecho las novelas que escribe en su juventud pues denotan, digamos, un cierto sentimiento de superioridad intelectual que ella tiene, pero no sabía cómo canalizarlo. Empieza canalizándolo como literata, escribiendo poesía, escribiendo teatro, escribiendo novelas. Nada llegó a publicarse ella como literata. No tuvo, vamos a decir, ningún éxito literario, no consiguió cuajar y es muy razonable que no lo hiciera porque ella tenía un pensamiento demasiado estructurado. Es lo que ahora les quería decir, que ella tiene, vamos a decirlo así, un talento excepcional para el esclarecimiento de las ideas. A ella le ponían cualquier problema de ¿qué podemos hacer? No sé, ¿los presos necesitan respetar el día festivo o no? Cualquier pregunta que se le hiciera y ella inmediatamente se ponía a pensar y hacía un razonamiento, digamos, absolutamente impecable y convincente de lo que le parecía mejor. Pero ese, digamos, peso razonador va en detrimento de su literatura. Es decir, podríamos decir que la literatura de Arenal
prácticamente toda inédita, es una literatura de ideas, donde el peso del mensaje es mucho más poderoso que la forma. Ella no pierde el tiempo, digamos, en la construcción, por ejemplo, del verso, porque lo que le importa es el mensaje, es el desarrollo de una idea que, en fin, en ese momento le importa. Por tanto, lo que quiero decir con todo ello es que Arenal, digamos, tiene frente a lo que habían sostenido los biógrafos más, los anteriores, Juan Antonio Cabezas o María Lafite, condesa de Campo Alange, habían sostenido que Arenal había tenido una vocación intelectual absolutamente, digamos, lineal. Se dedica al derecho al final de su vida y a los 13 años estaba leyendo en Armaño, en casa de su abuela, libros de derecho. Libros de derecho, una niña de 13 años se va a poner a leer el Código Penal. Evidentemente no es así. Mi conclusión es justamente la contraria. Es decir, ella empieza interesándose, como su padre, al que tanto admiró, por cuestiones vinculadas a la cultura general. Lee libros de geografía, de ciencias naturales, lee la Biblia, lee el libro de la vida de Teresa de Jesús, lee cosas más razonables para una jovencita que está creciendo, ¿no? Y eso lo pude comprobar en la biblioteca, afortunadamente, la pequeña biblioteca que se conserva en Armaño con libros que pudieron estar en manos de Arenal en su tiempo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ella, digamos, experimenta un lento proceso de maduración, hasta que no encuentra un encaje que le permita, digamos, articularse. Hoy lo llamaríamos empoderarse de una forma, diríamos, acorde con sus propios talentos, pues pasan años. Van pasando los años y tiene ciertos momentos de verdadera desesperación, de ¿qué estoy haciendo yo con mi inteligencia, con mis talentos? No sé cómo salir adelante, ¿no? Hasta que yo creo, claro, en la vida las cosas siempre tienen muchas lecturas, ¿no? Y la muerte de su marido, con el que tuvo una maravillosa relación, Fernando García Carrasco, en 1858, digamos, es un hecho dolorosísimo en su vida personal, pero al mismo tiempo es el punto de partida para su crecimiento. De no haber muerto García Carrasco, es probable que Arenal hubiera acabado, digamos, sin cristalizar lo que ella, en el fondo, digamos, no solo deseaba, sino que reunía todas las condiciones para ello. Es la muerte de Fernando García Carrasco en Madrid de una tuberculosis, está como 2 años y medio enfermo, y es un momento de ruptura de Arenal, donde coge a sus 2 hijos pequeños, se vuelve a la montaña, para ella volver al norte, fuera Galicia, fuera Santander, volver a los paisajes que la habían visto crecer, digamos, intelectualmente, era la manera de reconciliarse consigo misma. Se va a Potes de nuevo, que es siempre su espacio, digamos, su refugio de pensamiento, y allí ella pues ya empieza a escribir el Manual del visitador del pobre, que lógicamente empieza con esta pregunta. Acaba de morirse García Carrasco, ella está completamente, diríamos, atrapada en su propio dolor, y es muy lógico que empiece con esa pregunta. Bueno, desde qué es el dolor hasta su muerte en 1893, estamos hablando de algo más de 30 años, pues Arenal empieza, digamos, a gestar lo que yo llamo su política del espíritu. Y que en la conferencia de hoy, para no hacerme pesada, pues he titulado La ley del bien, ¿no? Porque es una expresión que ella utiliza muy a menudo, ¿no? La ley del bien, como esta es una ley que lo debe regir todo y por encima de todo, la ley del bien. Entonces, decíamos, ella tiene ese momento de
de crisis del que arranca un pensamiento filosófico que logra articular a través de su dedicación a la caridad, etc. Pero lo que está detrás de todo ello es un pensamiento, como digo, ético, en el que, digamos, hay una idea rectora. Y la idea rectora para Concepción Arenal es: la sociedad española debe reformarse. La sociedad española necesita crecer moralmente en momentos de mucha dificultad. Pensemos que 1850, lo veíamos en las imágenes, en el corte del documental La visitadora de prisiones, lo veíamos. España está viviendo toda clase de conflictos, las guerras carlistas, los enfrentamientos entre conservadores y liberales, los enfrentamientos entre católicos y anticlericales, o ateos, o científicos. Es decir, hay un conflicto entre la Iglesia Católica y, pensemos, 1856-57, Darwin publica La evolución de las especies, que pone contra las cuerdas a una Iglesia Católica que se reafirma en sus principios, oponiéndose, digamos, a lo que la ciencia está proponiendo como una alternativa. Entonces, este es, antes que el manual del visitador del pobre, el primer ensayo filosófico, que yo lo descubrí más tarde, que escribe Arenal, en ese primer momento de crisis personal que estoy comentando. Se titula Dios y la libertad. Y la idea de Arenal es: vamos a ponernos un poco de acuerdo. No tenemos por qué estar a la greña los católicos, los creyentes, con los científicos y todos aquellos que, digamos, creen en el avance de la ciencia, del conocimiento. Las dos cosas son perfectamente no solo respetables, sino que pueden encontrar un espacio de consenso. Podemos llegar a acuerdos. Bueno, evidentemente, ese ensayo, que no podía satisfacer ni a un lado ni al otro, ella lo va a meter en un cajón. No se atreve, sin ser nadie, a publicar un ensayo de contenido filosófico como este, en el que, digamos, tira de las orejas a la Iglesia Católica, diciéndole: no puede, la Iglesia Católica está obligada a seguir el signo de los tiempos, tiene que acomodarse a las exigencias y los avances de la ciencia, y por la otra les está diciendo a los liberales: por favor, hay que respetar a las personas que creen en Dios, porque la inquietud o la necesidad espiritual es una necesidad humana y que tiene una legítima, digamos, un legítimo desarrollo o consecuencia en la creencia en Dios, en las creencias religiosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando estudiamos la figura de Arenal tenemos que ser conscientes de que Arenal, en otro momento de la historia de las mujeres, es decir, de vivir ahora, pues hubiera podido desarrollar un pensamiento ético, diríamos, mucho más cerrado, y por tanto podría yo disponer de un libro para recomendarles a ustedes de: léanse este libro porque ahí está el pensamiento de Arenal. No, tenemos unos capítulos aquí, otros capítulos en tal, pero si reuniéramos, que un día habrá que hacerlo, esos capítulos dispersos en los diferentes volúmenes de Arenal, concluiríamos con que realmente ella es la primera pensadora ética que tiene la filosofía española, vamos a decirlo así, moderna, ¿no? Y esa podría ser una razón por la que Clara Campoamor, que se siente, diríamos, muy vinculada al pensamiento de Arenal, pues la compara con Cervantes, ¿no? De un hombre en el siglo XVII, una mujer en el XIX, y los dos absolutamente preocupados, imbuidos por la necesidad de inculcar en la sociedad de su tiempo unos valores morales sin los cuales para Arenal el progreso no tiene sentido. Y de hecho, a mí me parece, digamos, que esa idea
que tiene Arenal en el 19, esa convicción de el mundo, la sociedad capitalista, ella llama el liberalismo, que es la expresión de la época, va a crecer mucho, y si no hay las convicciones religiosas van a ir decreciendo, y si los individuos no disponen de unos principios éticos, la sociedad está perdida. Podrá tener los mejores puentes, podrá tener los mejores laboratorios. Sin embargo, será, digamos, una sociedad, para entendernos, hobbesiana, donde el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea, lo hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos años, la idea de Arenal es perfectamente actual, porque, de hecho, en buena parte, eso es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Nuestra sociedad, no hablo de la española, sino en general, el mundo occidental, en buena parte, ha invertido, diríamos, en muchos aspectos materiales, pero no ha considerado con la misma fuerza los aspectos, digamos, más espirituales que tienen para Arenal que guiar al individuo, porque el objetivo, y en ese sentido Arenal es perfectamente kantiana, el objetivo es el bien común. Es decir, que Arenal lo tiene clarísimo, que ante el conflicto entre el bien individual, el bien de una persona y el bien de una sociedad, siempre el bien colectivo tiene que estar por encima del bien individual. Y esa es la idea que ella tiene del bien. Entonces, claro, esa idea que ella tiene del bien, que es un valor que la sociedad otorga, diríamos, a comportamientos que exigen la comprensión, bien sea del entorno, de otras personas o de uno mismo, inevitablemente nos lleva al concepto eje de Arenal, que es la compasión. Hoy lo llamaríamos empatía. Cuando ella habla de compasión, hoy lo llamaríamos empatía. Es decir, que para hacer el bien, en la idea, evidentemente estamos hablando todo el rato de la filosofía arenaliana, ¿no? Para hacer el bien, inevitablemente exige del individuo una comprensión del entorno, de los demás o de uno mismo, si está en caso de necesitarlo. Exige ponerse en el lugar del otro. Para Arenal, es el fundamento del crecimiento moral. En la medida en que tú te pones en el lugar del otro, que comprendes al otro, el mundo cambia. El mundo cambia, porque tú cambias. Entonces, esa idea, diríamos, del bien, que exige una actitud, ella lo llama compasión, nosotros podríamos llamarlo empatía, pues es digamos, la filosofía que supera su primera filosofía del dolor para, digamos, afincarse en una filosofía de la compasión. Para ella, digamos, la compasión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, abre todas las puertas, diríamos, del futuro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando ella piensa en los delincuentes, piensa en los penados, piensa en las mujeres, piensa en los huérfanos, piensa en los ancianos, es decir, en todos los desprotegidos, pues ella piensa en esa clave de empatía. Es decir, para ella la diferencia entre un penado y uno que no lo es qué suerte he tenido yo, que no he vivido las circunstancias que a otra persona la han conducido a la situación en la que está. ¿De acuerdo? Por tanto, claro, fíjense ustedes que es solo un concepto, pero es como un concepto dominó, que lo podemos aplicar a todas las circunstancias de la vida y en todas, digamos, tiene o experimenta una rentabilidad. Cuando tenga que terminar me lo dices, ¿eh? Sí, porque a mí me lleva la pasión, entonces...
Y bueno, entonces centrémonos un momento en el recuerdo de Arenal en Pontevedra, ¿no? Ella llega aquí con 69 años, a punto de cumplir los 70, y es una mujer, digamos, con una conciencia de derrota o de fracaso personal muy importante. Digamos que ella ha batallado con libros importantes que han merecido el respeto internacional y, sin embargo, cuando en Madrid se decide construir la primera cárcel modelo, a ella no se le consulta. Bueno, eso Arenal, después de todo lo que escribe sobre cómo debe ser la cárcel modelo, porque es que lo piensa todo, hasta el tamaño de las celdas, pues el que no se la consulte lo entiende como, digamos, una incapacidad o una impotencia por incidir en la sociedad de su tiempo. Hay una anécdota muy bonita, una carta en la que un abogado catalán, Pedro Armengol Cornet, también interesado en el tema de las prisiones, y un hombre que la admiraba mucho, más joven que ella, y que, por cierto, nos da la única referencia personal que tenemos de Arenal, porque se cartean durante un tiempo y Armengol Cornet, consciente de la importancia de Arenal, le escribe una carta y le dice: mire, voy a ir a Madrid y básicamente voy a ir a conocerla. Y efectivamente se conocen. Arenal no le da, en fin, se conocen, hablan de, en aquel momento Arenal está empeñada en sacar adelante una revista llamada La Voz de la Caridad, hablan de, para entendernos, de negocios, y cuando finaliza la cita, Armengol Cornet se va a cualquier rincón, no lo sé, y toma notas de la impresión que le ha causado Arenal, ¿no? Y entonces es él, pues, el primero que dice: esta mujer, frente a lo que yo creía, es una mujer de una vehemencia extraordinaria. Es decir, que la imagen de Blanca Portillo, tan retraída, no responde realmente a una personalidad que tenía que luchar constantemente para, digamos, ocultar la vehemencia de sus pasiones, para refrenarlas, ¿no? Para dominarse y dominar, diríamos, tendencias que a ella le parecen que no se ajustan a ese modelo al que ella aspira en la vida. Muy bien, volvamos a Pontevedra. Entonces ella llega muy derrotada, en parte por la falta, digamos, de encaje que sus ideas tienen en los cambios que están sucediéndose en Madrid sobre la reforma penitenciaria, y en parte también porque, bueno, vienen de una historia curiosísima. Ella y su hijo, ingeniero de puertos, han pasado 14 años en Gijón. La madre sigue a su hijo Fernando a todas partes. Han pasado 14 años en Gijón sin pensar, cuando llegan a Gijón llenos de ilusiones. Fernando ha terminado la carrera de ingeniería, es su primer destino prácticamente, Gijón, y se encuentran en Gijón con una batalla campal entre los partidarios de que el puerto de Gijón fuera ampliado, que era una necesidad, los llamados apagadores o apagadoristas, y por otra parte los muselistas, que querían que el puerto de Gijón, en lugar de ampliarse en el propio puerto, se construyera un puerto a 5 kilómetros de la ciudad. Todo por unos intereses económicos que había en relación a esto. Bueno, aquello que cuando llega don Fernando, el hijo de Arenal, no le da mayor importancia, va creciendo hasta el extremo de que aquello es una guerra civil entre unos y otros. No se saludan, no frecuentan los mismos cafés. Si uno hace una fiesta, un bando un día, los otros lo hacen el otro. Están a matar, hasta el punto de que Fernando escribe una carta a Francisco Giner y dice: hago algo que no he hecho en toda mi vida, que es meterme una pistola en el bolsillo, porque temo por mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, en otra carta a Francisco Giner, el hijo le dice: la situación es tal
que delante de mi madre no se puede hablar de nada porque se pone enferma. Es decir, que Arenal llegó un momento que no podía soportar que le contaran más historias sobre el enfrentamiento que su hijo, apagadorista, tenía con los muselistas. Todo eso hace que el hijo pida, por favor, un cambio de destino, cosa que también quieren los muselistas, y en esas condiciones llegan a Pontevedra. Una familia completamente, digamos, desmoralizada por una situación que les ha caído encima inesperadamente, ¿no? Entonces llegan a Pontevedra como un respiro. Por favor, esto es otra cosa. Inmediatamente respiran. ¿Pero qué ocurre? Que don Fernando aquí no puede trabajar. Claro, Pontevedra no tiene puerto, entonces aquí lo colocan de ingeniero de obras públicas y básicamente tiene que firmar la aceptación de expedientes administrativos. Él es un hombre de acción, ¿no? De planos, de tal, de informes, y esa labor no le gusta nada. De manera que al cabo de 3 meses de instalarse en la calle Oliva número 27, número 27 actualmente, y tienen ustedes una placa magnífica en la casa donde vivió, que por cierto vivió en el segundo piso porque el primero estaba alquilado por un compañero de don Fernando en el ayuntamiento, José Domínguez, ha muerto inesperadamente el ingeniero de puertos de Vigo y la plaza queda vacante. De manera que 3 meses después de instalarse aquí queda la plaza de Vigo y inmediatamente don Fernando concursa, le dan la plaza a él también, hay que reconocerlo, con un cierto empuje o influencia de los krausistas que podían mucho, Gumersindo de Azcárate, Francisco Giner de los Ríos, etc., de manera que llegan aquí en septiembre de 1889 y están aquí hasta abril de 1890. Hagamos cuentas, son 6-7 meses en los que Arenal no pone el pie en la calle. En una carta que he descubierto que me han proporcionado la familia después del libro, hay una referencia a Pontevedra muy bonita que dice: vivo aquí como un gusano de seda, porque por la bronquitis crónica se resfriaba continuamente y cada resfriado, dirá su hijo, se teme por su vida porque se pone fatal. Entonces vive en unas condiciones de calefacción, de manera que pues ella no hace vida social en Pontevedra, probablemente razón por la cual pues para los pontevedreses es una figura lejana porque no interviene en la vida de la ciudad y, sin embargo, algunos pontevedreses insignes pues acuden a su casa en el segundo piso de este edificio que comentábamos, acuden a la casa y mantienen una tertulia con ella que, desgraciadamente, pues no nos ha llegado, en el sentido de que solo Prudencio Landín, pues dejó en unas memorias de los años 50, ya de este siglo, es decir, muy lejanas en el tiempo, un breve recuerdo pues de la presencia de Arenal en Pontevedra. De manera que hay que terminar, ¿no? Sí. Entonces, sí. De manera que de aquí, de Pontevedra, pues se va a Vigo, donde muere al cabo de muy poco tiempo. Pero el tiempo que ella está aquí, pues es un tiempo que realmente ella aprovecha para escribir uno de sus últimos libros importantes, que es El pauperismo, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita, y con eso termino, que ella escribe a don Francisco Giner, eran muy amigos, tenían una buenísima amistad, y le dice:
Giner está en un momento pasando una gran depresión y le dice, mire, véngase usted a Pontevedra. En mi casa hay una habitación para usted y tal. Y si está tan enfermo y tiene la idea de morirse, que es una idea, por otra parte, razonable, tendrá la ventaja de que lo enterrarán en el cementerio de Pontevedra, donde no le va a conocer nadie. Muchísimas gracias. Cuando Ana Caballé me comentaba ahora, avísame que cuando tenga que terminar, la verdad es que parecía que hacía 5 minutos que habías empezado de verdad por lo maravillosa que fue la conferencia que nos acabas de impartir, ¿verdad? Yo creo que hablo por boca de todos los presentes cuando te comento esto, porque fue una maravilla deliciosa. El Ateneo es un foro de diálogo, por lo tanto no vamos a romper con esa tradición. Tenemos unos minutos para algunas preguntas por si hay alguna persona en el público que quiera hacer a Ana, si le quiere hacer alguna pregunta o algún tipo de comentario o reflexión. Darle las gracias por la charla, que me ha gustado mucho, interesante. Por la entrevista ayer en La Voz de Galicia también, las cosas interesantes que dijo. Y me quedo con la última reflexión que sirva un poco de reflexión para todos. Que los planteamientos que ella hacía, los retos que ella proponía, lo triste es, como bien dice, que más de 100 años después de su muerte sigan presentes. Y entonces aquí que hay representantes públicos, pues lanzo la pregunta, que las ideas son muy bonitas, pero más que hablar de humanidad, hay que hablar de personas, de seres humanos, y actuar, hacer cosas, porque las ideas no deja de ser algo abstracto. Y es triste que 100 años después de cosas que ella planteaba, que eran del todo razonables y de sentido común, sigamos aún pendientes de que se lleven a cabo. Y entonces, lo de Concepción Arenal me parece genial, el bien común. Estamos siempre el ego, y el bien común, ¿qué? Todo lo demás son abstracciones y palabras bonitas. Humanidad, ¿qué es humanidad? Una palabra abstracta. Humanos, personas, somos personas. Entonces, gracias por su intervención, gracias por mostrárnosla. Y recuerda también que en Pontevedra, no sé si la ha visto, hay una plaza donde pone en gallego que abrir escuelas y cerrarán las cárceles. Y abrir escuelas inclusivas, donde se hable de todo, donde se eduque a las personas. Y entonces en la igualdad, en la convivencia, en el respeto, en la empatía, en la colaboración, en el compartir, en el que todos necesitamos de todos. Y entonces no se necesitarían cárceles. Entonces, felicitar su intervención, presentárnosla, y la pena que todo lo que ella propuso, todo lo que ella defendió, 100 años después estemos aún en los mismos debates y en las mismas ideas y no acciones. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que para Arenal sería una sorpresa ver que, digamos, la sociedad española no ha madurado moralmente en el sentido, digamos, de respetarse y no mantener una confrontación que estamos viviendo en los últimos años. Pero, en fin, o sea, yo no quiero hablar de política, que no es mi tema, pero lo que quería subrayar es que lo que hace a Arenal una anomalía en su tiempo, verdaderamente, es que cuántos pensadores / pensadoras conocen ustedes que lleven el pensamiento a la práctica, porque Kant no salía de su casa. Es decir, tenía sus criados, él estaba, en fin, encerrado escribiendo la crítica de la razón pura, pero no era como Arenal, que sale a la calle, se va a visitar prisiones, funda una organización que es la de las Decenas, recoge mantas cuando hay un naufragio en Gijón, edita La Voz de la Caridad. Es decir, que es un activista. Es un pensamiento en acción, y eso es lo que la hace a ella verdaderamente sorprendente. Sí, tenemos outra pregunta allí. Bueno, parabéns pola charla. Eu quixera se podía comentar algo sobre
o tema de Miria Pardo Bazán e o recoñecemento que intentou, non? Que se lle fixera a esta muller e, bueno, pois todo o que pasou. ¿Dónde está la persona que lleva el PowerPoint? ¿Me puede pasar la siguiente imagen, por favor? Yo creo... Sí, la anterior. ¿Anterior? Esta, aquí. Ustedes ven esta imagen, es una fotografía muy poco conocida de ella. Arenal fue una mujer que de joven se creció en lugares muy rústicos. Primero en un pueblo a unos kilómetros de Ferrol, Leiro, donde eran un pueblo de 4 casas. Armaño es un pueblo que no tiene 4, tiene 5. Entonces, cuando la madre decide irse con sus hijas, dejar Armaño, por razones que ahora no vienen al caso, e ir a Madrid, matricula a sus 2 hijas en un colegio de niñas bien. Era una familia bien, los Arenal y los Ponte. Y estoy convencida de que Arenal tiene en el colegio, de niñas, escuela de niñas, como se llamaba, tiene comentarios que no le gustan. Se burlan de su acento rústico, de su indumentaria completamente, digamos, hoy diríamos informal, en fin, cuando las niñas bien, sus tirabuzones, ella se negó toda su vida a los tirabuzones, siempre iría con ese peinado a banda, como lo llamaban, con los 2 lados, etc. Entonces, fíjense ustedes en ese vestido. Yo, con perdón ahora de doña Concha, en fin, ya creo que ha quedado demostrado que la aprecio muchísimo, pero debe ser el peor miriñaque de la historia. Es que lo lleva fatal, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo lleva fatal. Cuando ella se pone, digamos, se viste de dama, se viste así. Entonces, digamos que si ahora pusiéramos una imagen de doña Emilia con sus plumas, sus abanicos, sus boas, en fin, tan femenina, comprendemos que son 2 modelos femeninos, 2 modelos de mujer que tenían que chocar inevitablemente. Doña Emilia siempre tuvo un gran respeto por Arenal, incluso ella alimentaba la idea de escribir su biografía, pero no pudo porque no tenía información. Y, en cambio, Arenal no soportaba a doña Emilia. Le parecía que doña Emilia representaba una feminidad que ella consideraba superada. Claro, de hecho, ella pues, defenderá una indumentaria femenina recta, faldas rectas, sin miriñaque, es evidente que no lo sabe llevar, podríamos decir que es una especie como de Coco Chanel de la época, es decir, ella intuye que la mujer en el futuro se despojará de todos esos avalorios, pero para doña Emilia, entonces, eran 2 modelos de mujer. Doña Emilia era una mujer petillán, por decirlo en francés, mientras que doña Concha era una mujer severa que creía que la mujer no solo tenía que ser moralmente ejemplar, sino parecerlo, para que su discurso, su actuación pública quedara completamente protegida. Entonces... Sí, tenemos aquí otra pregunta. Espera. Bueno, muchas gracias por la charla a todos y a todas las organizadoras. Yo le quería preguntar, como conocedora de Concepción Arenal, cuya filosofía era menos cárceles y más escuelas, y todo lo que ha generado con respecto a las prisiones, situada hoy, hablando también del Código Penal, que está tan de actualidad, no acorde con los tiempos. ¿Qué relación o qué aspecto de su trabajo en esta línea de las prisiones y la educación hoy sería aprovechable porque aún no se hace?
si sería aprovechable. Sí, lo comentaba antes este señor, evidentemente yo creo que hay, en fin, hay muchas reivindicaciones que siguen vigentes, ¿no? Sobre todo, digamos, la filosofía general, ¿no? La política del espíritu. Yo ahora, en fin, el Código Penal actual, discúlpeme, yo conozco mejor el de la época de Arenal porque lo he leído, pero es una pregunta que ahora yo no sabría exactamente. Entiendo que ha evolucionado mucho el Código Penal y que no lo sé, pero en términos filosóficos sí que las reivindicaciones que hace ella sobre la educación, etcétera, son perfectamente actuales, y sobre todo esa idea de tolerancia que a ella la obsesiona, porque en el 19 se matan. O sea, en las guerras carlistas unos y otros se matan, ¿no? Entonces, ella tiene esa preocupación por hay que crecer en tolerancia, hay que respetar a los otros, hay que seguir avanzando, ¿no? Sí, sí, por descontado. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, sí, ahí. Bueno, en primer lugar, agradecerte que vienes tantas veces a Galicia para investigarla, porque sería más fácil que un gallego pues investigara desde aquí, pues, se desplazara a hacerlo. Entonces, gracias por todo ese desplazamiento. Y sé que te vas a desplazar muchísimas veces más, porque somos gente acogedora y te va a encantar. La primera cosa que te quería decir, solo dos comentarios, que la estética que veo en esa imagen pues es una precursora de la estética de Adolfo Domínguez, es decir, que yo creo que quizás a lo mejor Pardo Bazán, la bestia Verino, pero... Y también me parece precursor lo que acabas de decir tú, que hablaba ya de Feijóo en aquella época, si persistiría o no persistiría en el tiempo. Y creo que eso es una cosa muy actual, si Feijóo... Porque aquí cuando hablamos de Feijóo, pues nos referimos al presidente que tenemos en Galicia, y dentro de poco va a haber elecciones, y entonces hablas de Feijóo y la persistencia, ¿no? Entonces ella era una visionaria, nada más. Bueno, en cualquier caso ya vamos a terminar con este turno de preguntas. Yo solo me guardaba una pregunta. ¿Qué crees que pensaría hoy Concepción Arenal sobre esta figura jurídica que se puso ahora mismo tan de actualidad, que es la prisión permanente revisable, ese eufemismo sobre la condena perpetua? Claro, eso es hacer un poco de política o filosofía ficción, ¿no? Porque, en fin, yo no tengo ningún derecho a pensar qué haría Arenal ahora. Pero, por ejemplo, en su tiempo, ella fue una luchadora, estuvo siempre en contra de la prisión preventiva y en contra de la cadena perpetua. Es decir, le parecía que lo que no tenía, digamos, ninguna opción de reinserción, de corrección, pues era un camino cerrado, ¿no? La prisión preventiva lo decía por otras razones, porque ella explica muy bien el caso de un hombre en Madrid que comete un robo, después se demuestra que no fue él, pero le tienen en prisión preventiva 3 años. Entonces sus hijos están muertos de hambre, no hay quien mantenga la familia, etcétera, y cuando le juzgan descubren que era inocente. Entonces Arenal dice, bueno, en fin, ella estaba muy en contra de la prisión preventiva, que tenía que ser una cosa muy limitada, y muy en contra de la cadena perpetua, porque iba en contra del concepto de la reinserción. Bueno, pues agradecerle de nuevo a Ana Caballé la exposición que nos acaba de dar, a todos ustedes su presencia y nada más, hasta la próxima ocasión, que espero que la haya.